Andrew nunca pensó que terminaría de esta manera. Siempre fue el tipo de persona que planeaba todo hasta el más mínimo detalle, que sabía exactamente dónde quería estar en 5, 10, 15 años. Pero ahora, sentado en el frío banco de un café barato, mirando los restos de un croissant rancio que apenas podía pagar con dinero suficiente, sentía que todo se le había escapado de entre los dedos. Fue casi increíble. Unos meses antes era el CEO de una de las empresas más prometedoras del sector, propietario de una lujosa oficina en el centro financiero de la ciudad. Hoy no era más que un hombre en quiebra, traicionado y sin rumbo. Los titulares de los periódicos todavía resonaban en su cabeza. Andrew Thompson, de la gloria al fracaso en un tiempo récord. Lo peor de todo fue saber que no había sido solo su incompetencia. Sí, había cometido errores, había tomado malas decisiones bajo presión, había confiado demasiado en gente en la que no debía, pero el verdadero golpe vino de Adi, su asistente de confianza. El hombre al que promovió, a quien trató casi como a un hermano, estuvo detrás de su caída todo el tiempo. Adi malversó dinero, falsificó documentos y al final se culpó de todo. Andrew intentó luchar, intentó demostrar que él no era responsable del agujero financiero que hundió a la empresa, pero nadie quiso escuchar. Los inversores retiraron su apoyo, los clientes se marcharon y lo que quedó fue solo un nombre manchado y deudas que parecían imposibles de pagar. Sin dinero ni perspectivas, Andrew pasaba la mayor parte de sus días deambulando por la ciudad, tratando de encontrar una solución que simplemente no existía. Los abogados lo dejaron claro. Un caso contra Adi llevaría años y, sin pruebas concretas, sería una pérdida de tiempo. Los bancos rechazaron cualquier intento de renegociar las deudas y los antiguos compañeros incluso evitaron responder a sus llamadas. Lo único que le quedaba era el apartamento, pero ya estaba hipotecado y sabía que era cuestión de semanas antes de perderlo también. Un día, perdido en sus pensamientos, se detuvo en un semáforo y vio a un niño limpiando parabrisas de coches. El niño tenía unos 10 años. Vestía una camiseta gastada y una mirada de determinación que Andrew reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que luchaba por sobrevivir. Cuando el niño se dio cuenta de que lo estaba observando, se acercó con una sonrisa tímida y le tendió la mano. «Eres el chico de Thompson Enterprises, ¿verdad?», preguntó, como si estuviera viendo a una celebridad. Andrew se rió entre dientes sin saber si era un reconocimiento o un amargo recordatorio de lo que había perdido. Fue entonces cuando el niño dijo algo que le hizo apretar el pecho. «Mi madre siempre decía que te habían tratado mal». Esa frase resonó en la mente de Andrew como un puñetazo. Desde que todo se vino abajo, nadie, absolutamente nadie, le había dicho eso. Ni siquiera las pocas personas que todavía hablaban con él se atrevieron a sacar el tema. Miró al niño más de cerca. «¿Tu madre?», preguntó confundido. El niño asintió y se secó el sudor de la frente con el brazo. «Gretchen García. Ella trabajaba en su empresa pero fue despedida hace unos años. Ella siempre dijo que tú no tenías la culpa de ese escándalo». El nombre golpeó la cabeza de Andrew como un rayo. Se acordó de Gretchen. Por supuesto que lo hizo. Un contador impecable y orientado a los detalles que siempre parecía un paso adelante cuando se trataba de identificar irregularidades. Pero en ese momento su despido pasó desapercibido en medio del caos. «Ella quería hablar contigo, pero nunca pudo hacerlo. Adi no me dejó», dijo el niño, antes de alejarse para limpiar otro parabrisas. Andrew sintió un nudo en la garganta. Esa información parecía pequeña, pero algo dentro de él gritaba que era importante. Andrew se quedó allí por unos momentos, mirando al chico alejarse, sintiendo el peso de esa conversación sobre sus hombros. El nombre de Gretchen trajo de
Vuelta a recuerdos enterrados, reuniones en las que ella señalaba inconsistencias en los informes, miradas preocupadas que él ignoraba porque estaba demasiado concentrado en otros problemas. En aquel momento creía que tenía el control total sobre su empresa y que nada se le escapaba. Pero si ella intentó advertirle y Adi la detuvo, entonces el agujero era más profundo de lo que ella imaginaba. De repente, aquel caso que ya consideraba cerrado, un fracaso irreversible, pareció cobrar una nueva forma. Pero ¿por qué Gretchen se molestaría en defender su nombre después de tanto tiempo? ¿Qué sabía ella que pudiera cambiar algo ahora? Con estas preguntas rondando su cabeza, Andrew tomó una decisión sin siquiera darse cuenta. Necesitaba encontrarla. Sin embargo, encontrar a alguien cuando ya no se tienen los recursos que solíamos tener fue un desafío en sí mismo. Antes, uno simplemente le pedía a un asistente que localizara a los empleados antiguos, o incluso que llamara a un contacto que todavía estuviera en la empresa. Ahora, todo lo que tenía era su nombre y la vaga información de que su hijo limpiaba parabrisas en los semáforos. Pasó el resto del día caminando por la ciudad, observando cada rincón, cada lugar donde los niños trabajaban, tratando de ganar algunas monedas. En cada semáforo en rojo, su mirada buscaba al niño, pero nada. Ya era de noche cuando, cansado y frustrado, decidió parar en un sencillo snack bar para tomar un café. El olor a fritura y a pan caliente llenaba la habitación, mezclado con el zumbido de conversaciones aleatorias. Fue allí, cuando levantó la vista hacia el mostrador, que finalmente la vio. Gretchen estaba allí, atendiendo a los clientes, con un delantal grasiento y el pelo recogido de forma desordenada. Ella no era la mujer que recordaba de sus días de oficina, pero era ella. Por un momento, Andrew dudó. No sabía qué decir ni cómo acercarse. Después de todo, Gretchen no le debía nada y ni siquiera sabía cómo reaccionaría ella al verlo después de tantos años. Pero la curiosidad y quizás un rayo de esperanza le hicieron reunir coraje y acercarse al mostrador. Cuando se giró para responderle, tardó un momento en reconocerlo. Sus ojos se abrieron, pero no por sorpresa ni emoción, sino más bien con algo cercano a la cautela. «¿Andrew Thompson?», preguntó ella, manteniendo su voz neutral. Él asintió, tratando de descifrar su expresión. Había allí un cansancio que no recordaba haber visto antes. «¿Podemos hablar?», preguntó, directamente. Gretchen miró rápidamente el reloj de la pared, suspiró y, sin decir nada, le hizo un gesto para que la esperara. Unos minutos después, ella salió por la parte de atrás, secándose las manos en el delantal y cruzando los brazos mientras lo miraba fijamente. «¿Qué quieres, Andrew?». Se dio cuenta de que necesitaba ser honesto. «Tu hijo me encontró hoy», comenzó, viendo que su expresión se endurecía ligeramente. «Me dijo que usted creía que me habían hecho daño. ¿Quién intentó advertirme sobre algo?». Pero Adi lo detuvo. Gretchen resopló, cruzando los brazos con más fuerza. «¿Y ahora quieres hablar de esto?». Su voz tenía una mezcla de irritación y frustración. Andrew sintió el peso de esa pregunta. De hecho, ¿dónde estaba él cuando ella lo necesitaba? ¿Dónde estaba él cuando había tantas piezas del rompecabezas, pero decidió ignorarlas? Él respiró profundamente. «No sé si tenga algún sentido ahora, pero si sabes algo que yo no sabía en ese entonces, necesito escucharlo». Se quedó en silencio unos instantes, midiendo sus palabras, hasta que finalmente dijo: «Entonces, escúchame con atención, Andrew, porque esta historia es más grande de lo que crees». Gretchen respiró profundamente antes de comenzar a hablar. En el momento del escándalo financiero, ya sospechaba que algo andaba mal con los informes, dijo, manteniendo la mirada fija en la de él. Había inconsistencias sutiles, números que no tenían sentido. Cuando comencé a investigar, me di cuenta de que las desviaciones
Estaban siendo enmascaradas por movimientos internos, pero cada vez que intentaba acercarme, algo me detenía. Andrew escuchó en silencio, sintiendo que la ira crecía en su interior. Traté de advertirte, continuó, pero Adi siempre dijo que estabas demasiado ocupado. Después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que no solo me estaba impidiendo hablar contigo, sino que también me estaba aislando dentro de la empresa. Mis informes comenzaron a ser ignorados, y las reuniones se cancelaron en el Seton de Ondas. Último minuto. Y luego, de repente, me despidieron. Andrew se pasó la mano por la cara, sintiendo el peso de cada palabra que ella decía. Adi tenía controlado todo, incluso la información que le llegaba. ¿Y nunca intentaste buscarme después?, preguntó con la voz cargada de frustración y culpa. Gretchen soltó una risa sin humor. ¿Y quién me escucharía? Yo solo era un contable despedido. Mi nombre quedó empañado por haber trabajado en Thompson Enterprises. Ninguna gran empresa quiso contratarme. Después de eso, así fue como terminé aquí, haciendo lo que puedo para apoyar a mi hijo. Andrew sintió un nudo en el estómago. Siempre había sabido que su caída no le había afectado solo a él, pero ver a Gretchen allí, en un trabajo tan alejado de su verdadera competencia, lo hizo aún más real. ¿Y por qué nunca has dicho nada públicamente?, insistió. Ella lo miró fijamente, porque sabía que Adi no estaba sola. Si hablara podría acabar peor. Esa última frase hizo que algo hiciera clic en la mente de Andrew. Si Gretchen tenía miedo de hablar, significaba que las cosas iban mucho más allá de Adi. ¿Estás diciendo que recibió ayuda?, preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Gretchen asintió lentamente. No solo ayuda. Él era parte de algo más grande. Detrás de escena había un plan para tomar el control de la empresa y convertirte en el chivo expiatorio. Andrew sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Siempre sospechó que Adi no sería lo suficientemente inteligente como para diseñar algo tan grande por su cuenta. Pero ¿quién más estaba detrás de esto? Newman, dijo como si leyera sus pensamientos. Se acercó a la empresa mucho antes de que usted se diera cuenta. Cuando todavía lo veíamos como una rivalidad de mercado, él ya estaba de incógnito moviendo los hilos adecuados. ¿Y Adi? Él era simplemente el títere perfecto. Andrew tragó saliva con fuerza. Newman era un poderoso competidor, pero nunca imaginó que podría estar directamente involucrado en su fracaso. Y luego vino el golpe final. Adi no era el único infiltrado, continuó Gretchen. Alguien que estaba de tu lado te ayudó a caer. Andrew frunció el ceño y añadió, Sara. Sintió que se le revolvía el estómago. Su ex esposa. El divorcio había sido complicado, lleno de resentimiento y disputas financieras, pero nunca se le pasó por la cabeza que ella pudiera estar relacionada con su caída. Ella le estaba proporcionando información a Newman, ayudándole a manipular la narrativa sobre usted en el directorio de la empresa. Cuando todo empezó a desmoronarse, ella se aseguró de estar en el lado más fuerte. A Andrew le tomó unos segundos procesarlo. Fue mucho peor de lo que imaginaba. Y ahora, sabiendo todo esto, no había forma de simplemente dar media vuelta y seguir adelante. Necesitaba hacer algo. Andrew sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición de Adi ya fue un golpe duro, pero saber que Sara estaba involucrada lo hizo aún más cruel. Recordó todas las discusiones durante el divorcio, los momentos en que pensó que ella solo quería el dinero, la forma fría en que siguió adelante sin mirar atrás. Pero ahora tenía sentido. Ella no se limitó a seguir adelante. Se aseguró de que él cayera y no volviera a levantarse. Gretchen vio el conflicto en su rostro y habló con firmeza. Puedes rendirte ahora y dejarlos impunes, o puedes luchar por lo que es tuyo. La ira comenzó a hervir dentro de él, mezclada con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en meses, vio un camino. Pero necesito pruebas.
dijo mirando finalmente a Gretchen con determinación. Si todo esto es cierto, necesito demostrarlo. Ella respiró profundamente y asintió. Conservé algunos documentos de aquella época, cosas que logré salvar antes de que me despidieran, pero no es suficiente. Andrew frunció el ceño. ¿Qué más necesitamos? Gretchen dudó antes de responder. Alguien que pueda investigar más a fondo. Alguien que puede acceder a información a la que ni siquiera tú puedes acceder. Andrew comprendió de inmediato. Él solo conocía a una persona que podía ayudarles con esto. Alguien que ya había tenido tratos corporativos sucios anteriormente y que le debía algunos favores. Jimmy Ford, murmuró, y Gretchen arqueó una ceja. OMS. Andrew se puso de pie. Un detective privado. Si hay algo oculto en esta historia, lo encontrará. Por primera vez en mucho tiempo, Andrew sintió que quizá todavía había una oportunidad de cambiar todo. Andrew no perdió el tiempo. Tras despedirse de Gretchen, se dirigió directamente a una pequeña oficina en el centro de la ciudad, un lugar discreto que solo quienes realmente lo necesitaban sabían dónde encontrarlo. Jimmy Ford no era el tipo de persona que hacía publicidad de sus servicios. Era uno de esos detectives anticuados, alguien que sabía exactamente dónde buscar información sucia y cómo hacer que la gente hablara. Cuando Andrew entró, Jimmy estaba desplomado en un sillón de cuero desgastado, sosteniendo un vaso de whisky barato. «Pensé que estabas en quiebra», dijo sin siquiera levantar la vista. Andrew ignoró la provocación y arrojó sobre la mesa toda la información que acababa de recibir. «Necesito que me digas si esto es cierto. Si es así, necesito pruebas». Esta vez Jimmy miró hacia arriba, recogió los papeles, los hojeó durante unos segundos y emitió un silbido bajo. «Esto es feo aquí, pero si es real, tienes una guerra entre manos». Ford no hizo ninguna promesa, pero aceptó el trabajo. Andrew sabía que él era el único que podía encontrar la verdad oculta en las sombras. Durante los siguientes días, mientras el detective investigaba más profundamente, Andrew y Gretchen se reunieron para organizar lo que ya tenían. Pasó horas analizando cada detalle de los documentos antiguos, tratando de ver lo que antes se le había escapado. Y mientras trabajaban juntos, él empezó a notar algo diferente en ella. No era solo gratitud por su ayuda, era respeto. Gretchen no era solo un empleado agraviado. Ella era inteligente, perspicaz y resiliente, y tal vez, en algún momento del pasado, había estado ciego a ello, pero ahora ya no podía ignorarlo más. Y de alguna manera, saber que ella estaba a su lado hizo que todo fuera un poco menos imposible. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y tensión. Andrew sabía que Jimmy necesitaba tiempo para profundizar, pero esperar sin tomar acción lo ponía inquieto. Sentía que cada segundo que pasaba era una oportunidad para que Dee, Newman y Sarah ocultaran aún más sus huellas. Pero entonces, un martes por la noche, sonó su teléfono. Era Jimmy. «Necesito que vengas aquí, ahora». El tono de su voz hizo que Andrew se congelara. En menos de 20 minutos estaba en la pequeña oficina del detective. Jimmy tenía una pila de papeles en su escritorio y una mirada seria en su rostro. Tenía razón en sospechar, pero no sé si estaba preparado para eso. Andrew acercó una silla y comenzó a hojear los documentos que Jimmy había obtenido. Y fue allí, en aquella habitación estrecha y mal iluminada, donde vio la magnitud de la traición. Cuentas bancarias offshore, transferencias sospechosas, documentos firmados por Addie y por Sarah. Su propia ex esposa había malversado dinero de la empresa incluso antes de que estallara el escándalo. La ira surgió de repente, pero junto con ella vino un sentimiento sofocante de impotencia. Habían utilizado su nombre, su confianza y su imperio como moneda de cambio. Y lo peor, él dio cuenta. Jimmy se cruzó de brazos y observó su expresión.
Hay más. Newman y Addy se aseguraron de que los cargos cayeran sobre ti, pero fue Sarah quien organizó la caída. Ella hizo que la evidencia apuntara directamente hacia ti. Andrew arrojó los papeles sobre la mesa, pasándose la mano por la cara. Ella quería destruirme, murmuró. Jimmy asintió. Y lo hizo. Pero ahora tienes lo que necesitas para cambiar las cosas. Andrew respiró profundamente. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi luz al final del túnel, y esta vez no se echaría atrás. Andrew salió de la oficina de Jimmy sintiendo el peso de la verdad aplastándole los hombros. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Si quería justicia, necesitaba ser estratégico. Esa noche apenas durmió. Su mente trabajaba sin parar, uniendo cada detalle de lo que había descubierto. A la mañana siguiente se encontró nuevamente con Gretchen. Cuando le contó sobre la evidencia que Jimmy había obtenido, vio que algo cambió en sus ojos. «Eso significa que puedes recuperarlo todo», dijo cruzándose de brazos. Andrew asintió, pero mantuvo la expresión cerrada. «Significa que podemos exponer la verdad, pero aún no hemos ganado». Sabía que Addy, Newman y Sarah no eran del tipo de personas que se doblegan fácilmente. Tenían conexiones, influencia y probablemente un plan de contingencia. Necesitaba dar el siguiente paso con cuidado. Fue entonces cuando Gretchen sugirió algo que no esperaba. ¿Qué pasa si usamos su propia estrategia contra ellos? Andrew frunció el ceño. ¿Cómo esto? Sacó un bloc de notas y empezó a garabatear. Manipularon información para destruir su reputación. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo, pero esta vez para exponer la verdad? Miró sus garabatos y comenzó a ver la idea tomando forma. Utilizar los medios de comunicación, involucrar a la junta directiva de la empresa, presentar la evidencia en el momento adecuado para garantizar que no tuvieran a dónde ir. Era arriesgado, pero Andrew sabía que era la única manera de garantizar que se hiciera justicia. Miró a Gretchen con nuevo respeto. No solo sobrevivió a todo ese desastre, sino que además tuvo la inteligencia y el coraje para luchar. Por primera vez, Andrew se dio cuenta de que no estaba solo en esta batalla. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Andrew, Gretchen y Jimmy trabajaron incansablemente para organizar la evidencia y estructurar el golpe final. Gretchen utilizó su experiencia como contadora para analizar las transacciones financieras sospechosas y elaborar un informe sólido que detallaba cada movimiento fraudulento. Mientras tanto, Jimmy hizo contactos tras bastidores, asegurándose de que cuando salieran a la luz las acusaciones, las autoridades estuvieran listas para actuar. Andrew, a su vez, comenzó a reconectarse con la junta directiva de la empresa. Sabía que muchos allí todavía lo veían como un criminal, pero si podía sembrar la duda correcta, podría prepararlos para el impacto de la verdad. Cada movimiento estaba calculado y la tensión crecía día a día. Se estaban metiendo con gente poderosa y cualquier error podía salir costoso, así que finalmente ha llegado el momento. Con todo listo, Andrew convocó a una reunión extraordinaria con el directorio de la empresa, presentándose con una confianza que hacía tiempo que no sentía. Las miradas sospechosas no lo intimidaron. Comenzó con una frase sencilla: «Habéis sido engañados». Luego arrojó una carpeta llena de documentos sobre la mesa. La atmósfera se volvió pesada y el silencio casi ensordecedor. Uno de los consejeros abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión se tornó de total sorpresa. Poco a poco, los demás hicieron lo mismo. Sarah, que estaba presente, mantuvo una actitud tranquila, pero Andrew notó el brillo de inquietud en sus ojos. «Esta evidencia muestra exactamente quién orquestó el golpe contra mí, y cuando termine de hablar, ya no tendréis dudas». Luego expuso cada detalle, cada transacción, cada movimiento.
sospechoso. Y en ese momento supo, la verdad estaba a punto de cambiar el rumbo. El silencio en la habitación duró unos segundos, pero parecieron una eternidad. Andrew observó las expresiones de los miembros del consejo mientras digerían la información. Algunos parecían furiosos, otros simplemente conmocionados. Fue entonces cuando uno de ellos, el más antiguo e influyente del grupo, dio un golpe con la mano sobre la mesa. Si esto es cierto, Adi, Newman y Sarah no solo nos han engañado, sino que han puesto en riesgo a toda la empresa. Andrew asintió lentamente. Y ahora que lo sabes, necesitas decidir qué vas a hacer. Fue un movimiento arriesgado. No solo estaba demostrando su inocencia, estaba pidiendo a la junta directiva que tomara posición contra aquellos que, hasta entonces, todavía tenían poder dentro de la empresa. Vio a Sarah enderezar su postura y forzar una sonrisa. Todo esto es una estafa desesperada por parte de un hombre que lo ha perdido todo. Pero ella lo sabía. Podía ver en sus ojos que ella sabía que estaba acorralada. Fue entonces cuando Gretchen entró en la habitación, sosteniendo más documentos. Si aún quedan dudas, estas son las pruebas finales. Ella entregó los papeles directamente al líder del consejo, quien los leyó rápidamente. Su rostro se puso pálido. Andrew no sabía exactamente qué había logrado Jimmy, pero cuando vio el impacto de esa información, supo que era suficiente. El hombre se volvió hacia los demás miembros y declaró: Adi y Newman deben ser expulsados inmediatamente. Y Sarah... Bueno, creo que tenemos suficiente para que intervenga la policía. La victoria parecía cercana, pero Andrew sabía que aún no era el final. Personas como Adi y Newman no se rindieron tan fácilmente. Se preparó para la represalia, porque conocía bien a quienes lo traicionaron. Sabía que no caerían sin luchar. La respuesta de Adi y Newman llegó más rápida de lo que Andrew esperaba. Al día siguiente, apareció una noticia explosiva en los periódicos financieros que sugería que Andrew estaba tratando de manipular a la empresa para encubrir más irregularidades. El artículo estaba bien escrito, lleno de medias verdades que podrían confundir fácilmente a quienes no estuvieran familiarizados con los detalles del caso. Fue una jugada clásica, desacreditarlo antes de que pudiera consolidar su victoria, pero esta vez no estaba desprevenido. Jimmy ya había previsto esta posibilidad y el mismo día filtró documentos cruciales a periodistas serios e imparciales. En cuestión de horas, la narrativa empezó a cambiar. La prensa, que hasta entonces lo había tratado como un hombre de negocios fracasado, ahora empezaba a plantear dudas sobre Adi y Newman. Y cuando un ex empleado, presionado por Jimmy, decidió hablar públicamente sobre el fraude, todo empezó a desmoronarse para ellos. La tensión iba en aumento, pero Andrew sentía que la marea finalmente estaba cambiando a su favor. Fue en ese momento que Sarah, al darse cuenta de que no podría escapar ilesa, intentó un último movimiento desesperado. A última hora de la tarde recibió una llamada de ella. La voz estaba tensa, pero aún tenía ese tono frío que él conocía tan bien. «Necesitamos hablar, Andrew, cara a cara». Dudó un momento, sabiendo que podía ser una trampa, pero aceptó. Se conocieron en un restaurante discreto, lejos de los focos. Sarah, siempre impecable, lucía diferente. Había cansancio en su mirada. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo ella, cruzándose de brazos. Andrew simplemente la miró fijamente. «Quieres destruirme, pero no ves que en el fondo somos iguales». Él soltó una risa seca. «No, Sarah, caí porque confié en ti, pero yo no soy como tú, y ahora se acabó». Sarah mantuvo su expresión impasible, pero Andrew notó el sutil temblor en sus dedos mientras sostenía la copa de vino. Él conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que sabía que estaba perdiendo el control de la situación. «¿Crees que se acabó?», murmuró ella, forzando una sonrisa.
Adi y Newman todavía tienen cartas bajo la manga, y tú no eres tan invencible como crees. Andrew no apartó la mirada. La diferencia es que esta vez estoy preparado. Se levantó, se puso la chaqueta y dejó algunas notas sobre la mesa. Buena suerte, Sarah, lo necesitarás. Salió del restaurante sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que aquello no era un adiós definitivo, sino más bien el comienzo de su colapso. Ahora quedaba la batalla final contra Dee y Newman, y esta batalla no se hizo esperar. 2 días después, la empresa recibió una denuncia formal sobre transacciones financieras ilícitas vinculadas a Adi y Newman. No se trataba de una simple acusación, era una prueba concreta y bien documentada, y el consejo no tuvo más remedio que convocar una reunión de emergencia. Andrew estuvo presente, junto a Gretchen y Jimmy, mientras los abogados de la compañía exponían los detalles del caso. La sala quedó en completo silencio cuando el presidente finalmente habló. A la luz de las pruebas presentadas, hemos tomado la decisión de remover a Adi y suspender a Newman de todo trato con nuestra empresa, además de remitir el asunto a las autoridades. Andrew respiró profundamente. Había esperado tanto tiempo este momento que casi parecía irreal, pero no hubo tiempo para celebraciones. Sabía que para terminar con esto de una vez por todas, necesitaba asegurarse de que Adi y Newman no tuvieran oportunidad de contraatacar. Adi no aceptó la derrota en silencio. El mismo día que lo despidieron, intentó desviar una cantidad absurda de fondos de la empresa a una cuenta offshore, pero Jimmy ya había previsto esta posibilidad y alertó a las autoridades. Justo cuando Adi estaba tratando de finalizar la transacción, recibió una visita hostil de la policía en su propia oficina. La noticia de su arresto se difundió rápidamente, y Andrew supo que ese era el final para su ex asistente. Pero también sabía que todavía había una pieza suelta en ese juego: Newman. El empresario rival no era un hombre que aceptara la derrota sin luchar, y Andrew sospechaba que aún así intentaría alguna carta final. Fue Gretchen quien trajo la información que faltaba. Estaba revisando algunos movimientos y encontré algo extraño. Newman pudo haber usado testaferros para desviar dinero de la empresa durante años, pero ahora podemos rastrear algunas de esas transacciones. Con esta nueva pista, Andrew y Jimmy reunieron lo que tenían y lo llevaron directamente a las autoridades. Esta vez no había salida para Newman. Al día siguiente, la policía realizó un operativo contra él, congelando sus bienes e iniciando una investigación más profunda. Cuando Andrew vio la noticia en la televisión, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: justicia. No se trataba solo de volver a poner en marcha su negocio, se trataba de limpiar su nombre, de demostrar que él no era el villano de la historia. Miró a Gretchen, que estaba viendo el informe a su lado, y vio una sonrisa de satisfacción formarse en su rostro. «Lo lograste», dijo ella suavemente. Andrew negó con la cabeza. «Lo hicimos». Por primera vez comprendió que no había ganado esa pelea solo. Y eso significó más que cualquier victoria individual. Incluso con Adi y Newman caídos, Andrew sabía que el trabajo aún no estaba terminado. El daño causado por ambos había dejado profundas cicatrices en la empresa, y recuperar la confianza del mercado no sería fácil. En los días siguientes, trabajó incansablemente para reconstruir su reputación y fortalecer los vínculos con la junta y los inversores. La presencia de Gretchen a su lado fue fundamental. No solo ayudó a organizar las finanzas de la empresa, sino que también sirvió de puente para los empleados que todavía tenían dudas sobre Andrew. Su conocimiento y lealtad eran innegables, y esto hizo que muchos que anteriormente habían dudado comenzaran a ver la verdad. Poco a poco los resultados empezaron a aparecer. El
nombre de Andrew ya no estaba asociado a escándalos y la empresa volvía a ganar fuerza en el mercado. Pero para él, la mayor victoria no fue esa. Fue entonces cuando Tom apareció en su oficina, vestido con un uniforme escolar. Mi madre dijo que ahora sí puedo estudiar, porque ya no tenemos que preocuparnos por ganar dinero en la calle, dijo el niño con una amplia sonrisa. Andrew se quedó sin palabras por unos segundos. Recordó el primer día que conoció a Tom, cómo el niño, incluso sin nada, todavía tenía esperanza. Esto es solo el comienzo, respondió Andrew, alborotando el cabello del niño. Tom no lo sabía, pero ese momento significó más para Andrew que cualquier transacción de $1 millón que hubiera realizado jamás. Por primera vez sintió que estaba en el camino correcto, y más que eso, se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era solo reconstruir un imperio, sino marcar una diferencia en las vidas de las personas adecuadas. En los días siguientes, Andrew se dedicó a reorganizar la empresa, pero esta vez con una mentalidad diferente. Antes se había rodeado de personas que usaban máscaras, que se aprovechaban de su confianza para su propio beneficio. Ahora estaba ansioso por construir un equipo basado en valores reales. Y la primera gran decisión que tomó fue ofrecerle a Gretchen un puesto de alta confianza dentro de la empresa. Siempre estuviste por delante de los números, siempre viste la verdad antes que nadie. No puedo confiarle este lugar a nadie más que a ti, le dijo. Gretchen dudó por un momento. No sé si soy la persona adecuada para esto, Andrew. Pasé años lejos de este mundo, pero él sabía que no había nadie mejor. No has estado lejos. Simplemente estabas esperando la oportunidad adecuada para regresar. Y ella aceptó. Con Gretchen a su lado, Andrew sintió que su empresa finalmente tenía una base sólida, construida no solo sobre la estrategia y las ganancias, sino sobre la confianza y la integridad. El cambio no pasó desapercibido para el mercado. Los antiguos socios volvieron a invertir, surgieron nuevos contratos y, lo más importante, los empleados volvieron a creer en el liderazgo de la empresa. Pero para Andrew, la transformación más significativa ocurrió dentro de sí mismo. Por primera vez en años, se sintió motivado no solo por el éxito, sino por el propósito. No se trataba solo de ganar, se trataba de hacer lo correcto. Miró a Gretchen, que estaba revisando algunos informes en su escritorio, y se preguntó cómo nunca había visto su valor antes. A veces, las respuestas estaban justo frente a nosotros todo el tiempo. Bastó una caída real para abrir los ojos. Con Gretchen asumiendo un papel de liderazgo, la rutina de Andrew comenzó a verse diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que cargar con todo el peso solo. Las decisiones se discutieron con alguien que realmente entendía los desafíos de la empresa y que no tenía motivos ocultos. No podía negar que ese cambio también trajo algo que no esperaba. La presencia constante de Gretchen comenzó a ocupar un espacio más grande en su mente. Siempre centrado en los números y la estrategia, Andrew nunca se permitió pensar en nada más que en los negocios. Pero ahora se encontró notando detalles que anteriormente habían pasado desapercibidos. La forma en que masticaba suavemente la punta de su bolígrafo mientras analizaba hojas de cálculo. La forma en que su rostro se iluminaba cuando encontraba la solución a un problema. Fueron pequeños momentos, pero le hicieron darse cuenta de que quizá había algo ahí que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, no sabía si tenía lugar para ello en su vida. Todavía estaba tratando de reconstruir todo. Todavía llevaba cicatrices de lo que le pasó a Sarah. Pero entonces llegó un momento que hizo que todas sus dudas desaparecieran. Un viernes por la noche, después del trabajo, Gretchen todavía estaba en la oficina organizando algunos contratos. Andrew entró para decirle que ya era hora de terminar el día, pero se detuvo cuando la vio sosteniendo una foto vieja.
Era de ella y de Tom, hace muchos años, antes de que todo se desmoronara. Siempre quise darle una vida mejor, dijo, sin darse cuenta de que Andrew estaba allí. Y por un tiempo pensé que nunca lo haría. Eso lo afectó de una manera diferente, porque por primera vez se dio cuenta de que no era el único que estaba intentando recuperarse. Ella también lo era, y tal vez podrían hacerlo juntos. Andrew nunca fue un hombre impulsivo. Siempre pensé en cada paso, calculé riesgos, analicé escenarios. Pero esa noche, cuando vio a Gretchen sosteniendo aquella foto, sintió algo que nunca había sentido en ninguna negociación o victoria empresarial. Un deseo genuino de ser parte de la vida de alguien más allá del mundo corporativo. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento, pero ella notó su presencia y sonrió levemente, guardando la foto en el cajón. «Nunca me contaste mucho sobre cómo era antes de todo esto», comentó apoyándose en la mesa. Gretchen suspiró, pareciendo dudar, pero luego dijo, «Fue diferente, más sencillo, pero también más difícil. Cada día era una batalla, pero Tom siempre me dio la fuerza para seguir adelante». Andrew vio la forma en que sus ojos se llenaron de emoción mientras hablaba de su hijo, y algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que todo este tiempo había estado luchando por recuperar su empresa, su reputación, su lugar en el mundo. Pero quizá lo que realmente necesitaba era algo mucho más simple. Durante los días siguientes, Andrew empezó a pensar cada vez más en Gretchen y Tom. Antes, su vida había sido un ciclo interminable de reuniones, decisiones y objetivos. Ahora, por primera vez, pensó en algo más allá de eso. Comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Dejó de salir de la oficina a las 10 de la noche para disfrutar de cenas más tranquilas. Comenzó a escuchar más a la gente que lo rodeaba, en lugar de simplemente dar órdenes. Y sobre todo, empezó a darse cuenta de que el verdadero éxito no era solo cuestión de dinero o poder, sino de tener algo por lo que valiera la pena luchar. Y sin darse cuenta, Gretchen y Tom se estaban convirtiendo en ese algo. El cambio en Andrew se hizo aún más evidente cuando Tom comenzó a visitarlo con más frecuencia. El niño, siempre curioso, amaba pasearse por la oficina y hacer preguntas sobre todo. «¿Es aquí donde haces planes para salvar el mundo?», bromeó un día mientras miraba los papeles sobre la mesa. Andrew se rió, sacudiendo la cabeza. «Algo así». Lo que más impresionó a Andrew fue la forma en que Tom veía la vida. Incluso después de pasar por dificultades que muchos niños nunca enfrentarían, él todavía llevaba una esperanza inquebrantable. Esto hizo que Andrew reflexionara sobre su propia trayectoria. Durante años creyó que el éxito venía de la estrategia y el esfuerzo, pero Tom, con su inocencia, demostró que había algo aún más poderoso: la capacidad de creer, incluso cuando todo parecía perdido. Fue durante uno de estos momentos que Andrew se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía. Gretchen y Tom ya no eran solo parte de su viaje de redención, se habían convertido en una parte esencial de su vida. Pero ¿cómo se lo digo? ¿Cómo pudo un hombre que pasó toda su vida priorizando los negocios y los números poner en palabras algo tan fuera de su zona de confort? Al final, se dio cuenta de que no necesitaba grandes discursos ni gestos dramáticos. Simplemente tenía que ser honesto. Y la oportunidad llegó en un día aparentemente normal, cuando Gretchen apareció en su oficina para discutir un informe. «Creo que podemos ajustar esa proyección financiera para el próximo trimestre», dijo, centrándose en los números. Pero Andrew no podía concentrarse en el papel que tenía delante. «Gretchen, necesito decirte algo», comenzó, sintiendo que su corazón se aceleraba de una manera que no había sucedido ni siquiera en las reuniones más difíciles de su carrera. Gretchen levantó la vista de su informe y frunció el ceño ante el tono serio en la voz de Andrew. «¿Qué fue?», preguntó cerrando la carpeta. Abrió la boca para responder, pero dudó.
Toda su vida había sido un maestro del discurso. Convencer a los inversores, negociar contratos, dirigir reuniones tensas, todo esto le resultaba natural. Pero allí, frente a Gretchen, las palabras simplemente no salían. Yo quería agradecerte para todo. Comenzó, sintiendo que era un comienzo tímido para todo lo que realmente quería decir. No solo salvaste mi empresa, me mostraste una faceta de la vida que había olvidado. Gretchen sonrió levemente, pero no dijo nada, esperando que continuara. Andrew respiró profundamente. Y no quiero que pienses que esto es solo gratitud, porque no lo es. Tú y Tom habéis cambiado la forma en que veo el mundo. Y por primera vez, siento que puedo construir algo que no se base únicamente en números y contratos. Por un momento, Gretchen se limitó a observarlo, como si procesara cada palabra. Entonces, con una sonrisa que transmitía alivio y sorpresa al mismo tiempo, respondió: «Nunca quise nada a cambio, Andrew. Nunca hice esto esperando reconocimiento». Él lo sabía. Era exactamente por eso que ella era tan diferente de todos los demás que habían entrado en su vida. Gretchen no estaba allí por el estatus, el dinero ni las oportunidades. Ella estaba allí porque realmente le importaba. Y Andrew se dio cuenta en ese momento de que eso era exactamente lo que necesitaba. Por una vez, no estaba tratando de impresionar a nadie ni demostrar su valía. Él simplemente estaba siendo él mismo y eso era suficiente. Él tomó su mano, sin decir nada más, y por primera vez sintió que finalmente estaba en el camino correcto. En los días que siguieron, Andrew se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Su visión de lo que era verdaderamente importante en la vida nunca volvería a ser la misma. Antes, pensaba que la cima significaba poder e influencia. Ahora entendí que nada de esto tenía valor si no se compartía con las personas adecuadas. Y Gretchen y Tom eran las personas adecuadas. Comenzó a involucrarse más con ellos fuera de la oficina. Pequeños gestos, como invitarlos a cenar o pasar tiempo con Tom después de la escuela, se convirtieron en parte de su nueva rutina. Al principio, Gretchen parecía aprensivo, tal vez por temor a que fuera temporal, pero Andrew se encargó de demostrar que no lo era. No estaba tratando de llenar un vacío ni de encontrar distracciones temporales. Él realmente quería estar allí. Fue Tom quien, sin darse cuenta, terminó siendo el catalizador de uno de los momentos más memorables de esta nueva etapa. Un fin de semana, Andrew los invitó a pasar el día fuera de la ciudad. Algo sencillo, solo para alejarse un rato del ambiente laboral y respirar un aire diferente. A mitad de camino, mientras conducía, sintió un tirón en la manga de su chaqueta. Era Tom, sentado en el asiento trasero. «Te quedarás por aquí, ¿verdad?», preguntó con la franqueza típica de un niño. Andrew miró por el espejo retrovisor y vio esperanza en los ojos del niño. No era una pregunta cualquiera, fue una petición, un deseo de alguien que ya había perdido mucho en la vida. Andrew no lo dudó. «Sí, Tom, lo haré». Y en ese momento supo que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo diciendo palabras para cumplir expectativas. Él realmente quería quedarse. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Andrew, Gretchen y Tom se convirtió en algo natural, casi como si siempre hubiera sido así. Se encontró esperando con ansias el momento en que ambos aparecieran en la oficina o las invitaciones casuales a cenar al final del día. La rutina laboral, que alguna vez lo había sido todo para él, ahora parecía solo una parte de su vida, no el centro de ella. Y sorprendentemente, su empresa solo creció más con este cambio. Gretchen ha demostrado ser no solo una contadora excepcional, sino también una líder confiable. Ella ayudó a organizar sectores, optimizar procesos e incluso identificar oportunidades que Andrew nunca habría notado por su cuenta.
Deberías haber aceptado este trabajo hace años, bromeó un día mientras la veía resolver un problema que antes parecía imposible. Tal vez, respondió ella con una pequeña sonrisa, pero quizá nunca fue el momento adecuado. Fue en este clima de reconstrucción que se produjo el gran cambio. El caso contra Addie y Newman estaba avanzando y Jimmy Ford, el detective, llamó a Andrew con novedades. Hemos obtenido evidencia irrefutable de que Addie usó su firma falsificada para autorizar la malversación de fondos, dijo Jimmy. Eso fue un shock. Durante años, Andrew cargó con la culpa de haber cometido errores que llevaron a su empresa al borde del colapso. Saber que todo había sido manipulado para derribarlo fue una revelación amarga, pero también liberadora. Él no era el villano de su propia historia. ¿Eso significa que podemos cerrar este caso para siempre?, preguntó Andrew, tratando de mantener la calma. Significa que puedes recuperar todo lo que perdiste, pero debes decidir si simplemente quieres justicia o si estás dispuesto a llegar hasta el final con esto. Y en ese momento, Andrew supo que no había vuelta atrás. Andrew sabía que este era el momento decisivo. Durante mucho tiempo había intentado seguir adelante sin mirar atrás, pero ahora se enfrentaba a la oportunidad de exponer toda la verdad. Se reunió con Gretchen y Jimmy para elaborar el plan final. Addie y Newman creen que todavía tienen el control de la situación, dijo Jimmy, extendiendo documentos sobre la mesa. Pero con estas pruebas no solo pudimos demostrar que usted fue una víctima, sino también revelar la red de corrupción que montaron a lo largo de los años. Gretchen estudió los papeles cuidadosamente e hizo un comentario que hizo que Andrew se diera cuenta de cuánto confiaba en ella. Si somos inteligentes, no solo podremos limpiar su nombre, sino también asegurarnos de que nunca más tengan la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Andrew asintió. No se trataba simplemente de lograr que su empresa volviera a funcionar. Se trataba de justicia. La estrategia se puso en marcha rápidamente. Con las pruebas organizadas, Andrew decidió hacer algo que nunca imaginó: convocar una conferencia de prensa. Sabía que Addie y Newman habían utilizado los medios para destruirlo anteriormente, así que era hora de cambiarlas en cosas. El día señalado, los periodistas llenaron la sala, esperando alguna declaración explosiva. Andrew subió al escenario, sintiendo el peso del momento. Durante años me han acusado injustamente de destruir la empresa que trabajé tan duro para construir, comenzó. Hoy estoy aquí para demostrar que la verdad siempre encuentra su camino. Presentó documentos, grabaciones y testimonios. Cada pieza de evidencia desmanteló las mentiras que se habían dicho sobre él. Al final, cuando concluyó su discurso, el silencio del público fue roto por un aluvión de preguntas. Pero Andrés ya no tenía miedo. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, volvía a tener el control. La repercusión fue instantánea. Ese mismo día, los titulares cambiaron de tono y el nombre de Andrew, antes asociado con la bancarrota y la corrupción, ahora emergió como víctima de una conspiración bien planificada. La evidencia contra Addie y Newman era irrefutable, y con la exposición pública, las autoridades actuaron rápidamente. Se emitieron órdenes de arresto y ambos fueron detenidos antes de que tuvieran tiempo de planificar una respuesta. Andrew siguió todo desde su oficina, junto a Gretchen y Jimmy. Se acabó, dijo Jimmy, arrojando las llaves sobre la mesa y reclinándose en su silla. Pero Andrew no respondió de inmediato. Observó la ciudad a través de la ventana, sintiendo un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Todo eso había sido necesario para llegar allí, pero al mismo tiempo sabía que este viaje no había sido solo de venganza o recuperación. Se trataba de un cambio, y ese cambio fue evidente cuando, unas semanas después, Andrew tomó una decisión inesperada. Él no quería simplemente volver a ser el director ejecutivo de su empresa.
Quería empezar de nuevo de una manera diferente. Así, anunció una nueva dirección para la empresa, centrada no solo en el crecimiento, sino también en la creación de oportunidades para aquellos que, como Gretchen, han sido injustamente excluidos. Sé que mi empresa puede ser más que un negocio, afirmó en una reunión con su equipo. Podemos construir algo que realmente haga la diferencia. Gretchen sonrió cuando escuchó eso. Ella sabía que Andrew realmente había cambiado. Y cuando Tom entró corriendo a la oficina y llamó a Andrew para mostrarle un dibujo que había hecho, le quedó claro que no acababa de reconstruir su vida profesional. Encontró algo aún más grande, una nueva familia. Los meses siguientes trajeron una estabilidad que Andrew nunca imaginó que volvería a experimentar. Con Addie y Newman oficialmente condenados y su empresa finalmente bajo control, pudo, por primera vez, respirar sin la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. Pero el cambio más grande no estuvo en los números ni en la reputación restaurada. Estuvo en él mismo. Por primera vez, se permitió reducir la velocidad y apreciar pequeñas cosas que antes habían pasado desapercibidas. Un almuerzo tranquilo con Gretchen, paseos de fin de semana con Tom, conversaciones casuales con empleados de los que antes ni siquiera se percataba. Era extraño darse cuenta de lo mucho que la vida siempre le había ofrecido momentos como este, pero estaba demasiado ocupado para verlo. Fue en una de esas tardes tranquilas cuando Andrew decidió dar un paso adelante. Llamó a Gretchen a su oficina, pero a diferencia de otras ocasiones, no había pilas de informes sobre el escritorio ni asuntos urgentes que discutir. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, mientras lo tomaba un sobre. Confundida lo abrió y abrió mucho los ojos cuando vio el documento dentro. «Es un contrato», explicó Andrew, «no del trabajo, sino de la sociedad. Quiero que seas oficialmente mi socio comercial». Gretchen parpadeó unas cuantas veces, absorbiendo la información. «Andrew, yo...» comenzó, pero él la interrumpió con una sonrisa. «No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que no habría llegado hasta aquí sin ti. Y esto de aquí», señaló los papeles, «es solo una manera de reconocer lo que ya eres. Esencial». Gretchen permaneció en silencio durante un largo momento, mirando el contrato como si intentara procesar lo que realmente significaba. Ella siempre se vio como alguien que trabajaba detrás de escena, asegurándose de que todo funcionara sin problemas, pero nunca como alguien a cargo. «Andrew, ¿hablas en serio?», preguntó, encontrando finalmente las palabras. Él se rió, sacudiendo la cabeza. «Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el éxito no significa nada si no se comparte con las personas adecuadas». Gretchen lo miró y en ese instante se dio cuenta de que Andrew realmente había cambiado. Ya no era el hombre obsesionado con el control y las ganancias a cualquier precio. Fue alguien que aprendió a confiar, a valorar y sobre todo a reconocer lo que realmente importaba. Esa tarde, mientras caminaba a casa, Gretchen miró a Tom, quien emocionado le tomaba la mano y le contaba sobre su día en la escuela. Su mente todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Durante años trabajó sin esperar reconocimiento, solo tratando de mantener la cabeza en alto y asegurar lo mejor para su hijo. Y ahora, por primera vez, sentí que tenía algo más que un trabajo estable. Ella tenía un propósito. Tom la miró y sonrió. «Mamá, ¿estás feliz?». Gretchen hizo una pausa por un segundo. Respiró profundamente y le devolvió la sonrisa. «Sí, mi amor. No creo haber estado nunca tanto». En los días siguientes, Gretchen reflexionó sobre la propuesta de Andrew. Por mucho que quisiera aceptarlo de inmediato, algo dentro de ella todavía dudaba. Ser un engranaje esencial detrás de escena era diferente a asumir un rol de liderazgo, a tener tu firma junto a la de él en contratos y decisiones que podrían cambiar vidas. Pero entonces recordó el camino que había tomado para llegar allí.
Durante mucho tiempo dudaron de ella. Intentaron borrarla, le hicieron creer que su lugar siempre fue el de personaje secundario. Pero ahora, ella tenía una opción, una elección que nadie podría quitarle. Y por eso la semana siguiente regresó a la oficina de Andrew y colocó el contrato sobre su escritorio. Él la miró con curiosidad, esperando su respuesta. «Si hago esto, lo hago a mi manera», dijo, cruzándose de brazos. Andrew sonrió. No esperaba nada diferente. Gretchen respiró profundamente y cogió el bolígrafo. Cuando firmó su nombre junto al de él, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo una firma, fue la prueba de que nunca volverían a borrarla, de que su voz tendría peso y de que su viaje la había llevado allí por una razón. Cuando le entregó el documento a Andrew, sintió algo nuevo y poderoso dentro de él: pertenencia. El fichaje de Gretchen marcó un nuevo comienzo no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Andrew sintió un orgullo genuino al verla asumir ese papel, sabiendo que nadie lo merecía más que ella, y fue entonces cuando tomó su propia decisión. Al día siguiente, reunió a su equipo y anunció cambios que sorprendieron a todos. Además de promover oficialmente a Gretchen como su socia, implementaría un programa interno para brindar oportunidades de crecimiento a los empleados de base, asegurando que nadie más pasara por lo que ella había pasado. El éxito de una empresa no se puede medir únicamente por las ganancias, sino por las vidas que impactamos, afirmó. Por primera vez, Andrew sintió que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Mientras tanto, Tom observaba todo desde lejos, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Sabía que su madre siempre había sido fuerte, pero ahora el mundo entero también lo estaba viendo. En un gesto inesperado, Andrew lo llamó al frente del equipo. «Si no fuera por ti, muchacho, nada de esto habría sucedido», le dijo entregándole una pequeña caja. Tom lo abrió y sus ojos se abrieron cuando vio la llave dentro. «Es solo un comienzo», explicó Andrew. «Pero ahora tú y tu madre tenéis un coche que os hará la vida más fácil». Gretchen se llevó la mano al pecho y se movió. Ella nunca pidió nada, nunca esperó nada, pero había una prueba de que a veces la vida nos devuelve lo que nos quitaron de la forma más inesperada. Esa noche Gretchen condujo por la ciudad con Tom a su lado, riendo y señalando las luces de los edificios como si nunca las hubiera visto antes. Para muchos, un automóvil podía ser simplemente un bien material, pero para ellos era un símbolo de algo mucho más grande. Fue libertad, fue dignidad, fue la prueba de que, a pesar de todo, ganaron. Tom encendió la radio y comenzó a cantar, y Gretchen, que hacía tiempo que había olvidado lo que era simplemente disfrutar el momento, se permitió reír y cantar. Por primera vez en años, el peso que pesaba sobre sus hombros parecía haberse aliviado. Mientras tanto, Andrew observaba todo desde lo alto de su oficina, con un vaso de whisky en la mano y una discreta sonrisa en los labios. Había recuperado su empresa, su reputación y, más que eso, había encontrado algo que ni siquiera sabía que necesitaba: gente real a su lado. Sabía que el pasado siempre estaría ahí, como un recordatorio de lo que perdió y lo que casi fue destruido, pero en ese momento eso ya no importaba. Lo que importaba era el presente y el futuro que ahora tenía la oportunidad de construir.